Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con la novela Un soldado a la deriva en Poniente, capítulo 5. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 5, camino a Errenal. La vida en la carretera le sentó bien a Steve, ahora que ya no perseguía su escudo por tierras desconocidas. El ritmo tranquilo y el descubrimiento casual de esta nueva tierra le hacían maravillas, aliviando la tensión que se había vuelto habitual tras 5 años de intentar mantener unido un mundo destrozado. Él no era el único que disfrutaba de la nueva sensación de libertad. Naeris respiraba más tranquila que nunca ahora que se había librado del peso de las expectativas sociales, sin ningún primo altivo que la considerara un recurso valioso ni un tribunal que la juzgara por las compañías que frecuentaba y cómo las mantenía. Usaba pantalones con más frecuencia que vestidos y se había entregado con entusiasmo al entrenamiento que Steve le ofrecía. Llevaba menos de un mes aprendiendo, pero Steve ya habría estado encantado de inscribirla en el entrenamiento básico de S.H.I.E.L.D. Del mismo modo, Robin se adaptaba a su nueva vida con algo parecido a la alegría. Al parecer, alistarse con un noble era más importante de lo que Steve pensaba, porque le había llevado casi una semana conseguir que el chico dejara los arcos y los señores. Sin embargo, cuando lo hizo, se conectó de lleno con la dinámica que compartían Steve y Naeris. Tampoco bromeaba sobre su habilidad con el arco. En otro mundo, Steve habría dicho que sería un aprendiz decente para Clint. El chico también se estaba beneficiando del entrenamiento que Steve les estaba dando, aunque le gustaba quejarse de que si no podía disparar a su enemigo desde lejos, algo claramente había salido mal. La ayuda y el entrenamiento no fueron en un solo sentido. Tras lavarse y refrescarse tras un entrenamiento en la fresca tarde de primavera, Naeris comenzó a enseñarle las letras de Poniente, continuando las lecciones de idioma que habían recibido tras dejar Punta Afilada. El desdén de aquel maestre le había resentido, y no estaba seguro de no estar dispuesto a reutilizar alguna obra maestra de su mundo solo para fastidiarlo. Su viaje se convirtió en una rutina tranquila, de tareas compartidas, viviendo de la tierra y sus provisiones, y entrenamiento marcial mientras Steve enseñaba a sus compañeros a defenderse y él se familiarizaba con sus nuevas armas, así como con su escudo dañado. Desembarco del Rey estaba 2 semanas atrás y la aldea de Brindlewood unos días por delante cuando sus días de tranquilidad se vieron interrumpidos. «Vaya, furia», dijo Steve, tirando suavemente de las riendas de su caballo. Un carro iba delante, atascado en un lodazal negro. Para ser un camino que llevaba el nombre del rey, no hacía honor a su nombre. Se detuvieron junto al otro carro. Un hombre y su hijo pequeño alzaron la vista desde donde inspeccionaban la rueda. «¿Estás bien?», preguntó. «No», dijo el hombre secamente, frotándose la mejilla embarrada. «Se nos salió una rueda del eje mientras intentábamos salir de este lodazal». Robin guió su carro por el pantano, manteniéndose en un terreno que aún no había sido removido por otros viajeros, y se detuvo justo delante. Su mirada penetrante recorrió la sombra del bosque que bordeaba el camino. Parecía perplejo al no encontrar nada. «¿Necesitas ayuda?», preguntó Steve, inclinándose desde su caballo para inspeccionar los daños. El niño miró esperanzado al hombre que debía ser su padre, mientras este observaba a Steve y a sus compañeros. «Supongo que no hace daño», dijo con cierta desconfianza. «Tenemos que levantar la carreta y ponerle la rueda. Entre los 3, mi chico debería poder con todo». «Naeris, ¿tienes los caballos?», preguntó Steve, desmontando con facilidad. «Vamos, Robin». Naeris silbó para llamar a Fury, y el caballo blanco se acercó dócilmente, antes de que ella aceptara las riendas, para transportarlo de manos de Robin mientras el niño saltaba de él. «Si nos la dan por atrás y por un lado, deberíamos arreglárnoslas», dijo el hombre. Miró a Steve, cuya vestimenta de campesino apenas disimulaba su musculatura. «Quizás te toque la esquina». «Ya lo tengo», dijo Steve, sacudiendo los brazos y los hombros. «Ustedes dos, preparen el volante», les dijo al hombre y a Robin. «¿Está bien metida ahí dentro?», protestó el hombre, frunciendo el ceño mientras Steve subía. Se levantaron de golpe cuando Steve se agachó, se enderezó y sacó la carreta del barro con un chapoteo. «Maldita sea», murmuró el hombre para sí mismo. «Toma, el volante, rápido». Con un rápido movimiento, el niño se apartó para que su padre y Robin pudieran colocar la pesada rueda en su sitio en el carro. Tras un buen forcejeo, la colocó, y el hombre la clavó aún más con un mazo de madera que sacó del carro. «¿Todo listo?», preguntó Steve. «Sí, eso servirá», dijo el hombre.
Steve bajó el carro y enseguida empezó a hundirse en el barro. Vamos, a despejarlo. Se dirigió a la parte trasera, recuperando parte del peso del carro, y Robin se le unió rápidamente. Sam, toma las riendas, le dijo el hombre a su hijo y se unió a Steve en el carro. Sam tomó las riendas de los dos burros enganchados a la carreta y comenzó a guiarlos. Al principio dudaron, pero al ver que el peso que esperaban no estaba presente, trotaron con mucho más entusiasmo. Fue cuestión de segundos sacar la carreta del pantano, con el barro negro cubriendo las piernas de Steve hasta las espinillas y clavándose entre los dedos, pero luego lo lograron y volvieron a tierra firme. Uf, dijo el hombre, secándose la frente. No sabes cuánto tiempo nos costó lidiar con eso. Sam hace lo que puede, pero aún es muy joven para hacer mucho allí. No hay problema, dijo Steve, ofreciéndole la mano. Estaremos encantados de ayudar. El hombre le tomó la mano con incertidumbre, pero aún así lo hizo. Adam, a su servicio. Llevo mercancías para los lores de por aquí. Parecía contento de recuperar su mano después del apretón. Pero como puede ver, no llevo nada encima ahora mismo, añadió apresuradamente, señalando su carro casi vacío. ¿Quién es usted? Steve Rogers, dijo. Soy soldado y voy camino de Arenal. Ellos son Naeris Butters y Robin Longstride, mis compañeros. Un placer, dijo Adam cortésmente. Si Dios quiere, puede que yo también vaya al gran torneo. ¿Podrías acompañarnos si vienes para allá?, ofreció Steve. No he visto ningún problema en la carretera, pero la seguridad está en la unidad y todo eso. Ah, gracias, pero no iré directo a Arenal, dijo Adam. Tengo que revisar mi carro y asegurarme de que la rueda no se vuelva a soltar. Como quieras, dijo Steve. Tenía la sensación de que el hombre intentaba apresurarlo sin ser grosero. Cuídate. Asintió con la cabeza mientras el chico lo miraba boquiabierto. ¿Buena acción realizada?, preguntó Naeris, devolviéndole las riendas a Fury. Robin ya estaba de vuelta en el carro, listo para partir. Había conseguido un palo y se estaba quitando el barro de las piernas, con la nariz arrugada en señal de disgusto. Por hoy, al menos, dijo Steve. Golpeó con los talones los flancos de Fury, empujándolo a trotar. En poco tiempo, dejaron atrás al padre y al hijo. Odio el barro, dijo Robin mientras se quitaba lo peor. ¿Por qué ibas a abandonar una ciudad? Creí que querías ver el mundo, dijo Naeris en tono burlón. El mundo, no todo el barro que hay en él, replicó Robin. Ya veo por qué los nobles viajan en carruajes todo el tiempo. Esto es horrible. Puaj. Steve se rió, recordando algunos de los líos en los que se había metido a lo largo de los años. Vuelve a hablarme cuando lleves 5 horas con barro hasta las cejas esperando emboscar a una patrulla. Robin se estremeció. Preferiría no hacerlo. Ahora entiendo por qué mi padre se mudó a Desembarco del Rey. Fue para no tener que volver a lidiar con el lodo negro. ¿No hay barro en la ciudad?, preguntó Steve. Así no, dijo Robin. En cuanto gane los 10.000 dragones en Arenal, compraré una mansión y me alojaré allí. Dijo Naeris. Sigue diciéndotelo. Estabas un poco nervioso cuando llegamos, le dijo Steve a Robin, interrumpiendo la charla. ¿Esperabas una emboscada? Robin se rascó la oreja. Sí, de verdad. Ya lo he visto bastante en casa. Gritas pidiendo ayuda en un callejón, algún idiota acude a ayudar, y les dan un golpe en la cabeza y les revuelven los bolsillos. Vaya, dijo Steve, pensativo. Bueno, buena suerte a quien intente emboscarnos. Robin le dirigió una mirada extraña, pero Naeris simplemente sonrió. Aún tienes que dejarme organizar una competencia de lucha libre en la próxima taberna que visitemos, dijo Naeris. Hay mucho dinero por ganar. Los ojos de Robin se iluminaron. Oye, sí. La forma en que levantaste ese carro y blandiste ese martillo, ¿sabes? Últimamente disfruto mucho dormir al aire libre, dijo Steve. Siguieron su camino, entreteniéndose mutuamente con bromas amistosas e ideas para enriquecerse. Arenal se acercó más. Era temprano por la tarde un par de días después, cuando su viaje se vio interrumpido de nuevo. La visión de un pueblo al llegar a la cima de una colina ondulada hizo que Steve reflexionara sobre sus planes y llamara a sus compañeros. ¿Cómo va la comida, Robin?, preguntó Steve. Él lo sabía, y sabía que Naeris también, pero quería poner a prueba al chico. Robin miró a Naeris antes de girarse para comprobar la carreta que conducía. Bien, creo.
Llegaremos a Arenal sin morirnos de hambre si seguimos viviendo de la tierra, pero si queremos comer tan bien como hasta ahora, necesitaremos más. Entonces pararemos en el pueblo, dijo Steve. No tardarían mucho, y no iba a racionar cuando no era necesario. Tendrás que tener cuidado con qué nobles aceptas una invitación, dijo Naeris. Los devorarás en carne propia. Simplemente tengo un apetito saludable, eso es todo, dijo Steve. Lo suficientemente sanos como para que las mulas se pusieran nerviosas ese día porque no pudimos encontrar presas, dijo Robin. Vi cómo las mirabas. Y recuerdo cuando eras demasiado tímido para hacerme el ridículo, dijo Steve. A pesar de sus palabras, sonreía. Era una época más sencilla. Una época mejor. Robin puso los ojos en blanco, ya acostumbrado al extraño sentido del humor de Steve. Sí, mi señor, lo siento, mi señor, no volverá a pasar, mi señor. Cuidado, Robin, dijo Naeris. Con estos nobles nunca se sabe. Podría mandarte a azotar. Sus bromas continuaron mientras se acercaban a Brindlewood. El pueblo era pequeño, situado justo al lado del camino real. Casi podría considerarse pintoresco, salvo por el tráfico que pasaba por lo que parecía una autopista en Poniente. Eso, y los materiales de mala calidad de las casas, las calles embarradas y el olor a mierda. Steve no recordaba que las grandes ciudades de su tierra fueran tan malas, con toda su contaminación. Quizás simplemente se había acostumbrado. Al pasar por el pueblo, algunos lugareños los miraron, pero nadie se acercó. Se detuvieron en lo que parecía la plaza del pueblo. Naeris, lleva a Robin y encuentra lo que necesitamos, dijo Steve. Yo vigilaré nuestras cosas. Le lanzó su monedero. Estamos a medio camino de Arenal si seguimos a nuestro ritmo. Al ver la bolsa que Steve había arrojado, Robin volvió a comprobar su cuchillo en la parte baja de su espalda. Salieron enseguida, encaminándose a lo que parecía una tienda al otro lado de la calle, y Steve se sentó a esperar, observando el pueblo. Era un lugar tranquilo y apacible, pero con actividad. Los niños corrían por las calles, las mujeres llevaban la ropa y arreaban el ganado, y los pocos hombres que se veían parecían tener algo que hacer. Era el tipo de lugar donde a Bruce le habría gustado detenerse a esperar un rato, y que habría vuelto loco, completamente loco, incluso, a Tony de aburrimiento. La serenidad no duró. Una voz alzada llamó su atención, y vio una figura con armadura básica de pie ante lo que parecía ser un jefe de aldea. Sin embargo, la figura armada y acorazada no era la que gritaba. Mantuvieron la calma ante los gritos del jefe, respondiendo tan bajo que Steve no pudo oírlos. Miró a su alrededor. Nadie había prestado demasiada atención al carro de los caballos. Podía entrometerse un poco. Desmontó, atando a furia el carro junto a Zancada Veloz, y se acercó a la discusión. Hice el trabajo, dijo la figura acorazada. Su voz era serena, pero no áspera. Así que ahora me pagas por ello. No tienes pruebas, dijo el jefe, frunciendo el ceño tras un flequillo gris desordenado. ¿Cómo sé que no te quedaste a acampar en el bosque unas noches? ¿Quieres que te muestre dónde los enterré? Preguntó el soldado. Caballero errante. Puede que no sean todos, argumentó el anciano. Quizás se te haya escapado alguno. Dijiste que eran 4. Maté 5. Me debes 50 ciervos de plata. Steve decidió esperar. El soldado mantenía la calma, y el jefe parecía a punto de romperse un hueso si le daba un golpe. No te debo nada, dijo el jefe. Apuesto a que ni siquiera eres un caballero de verdad. El soldado respiró hondo. Lo que soy no importa. Te dije cuando acepté este trabajo que mi tiempo era limitado. No dijiste nada de exigir pruebas. ¿Acaso mi palabra no basta? El jefe debió de oler la sangre, porque sonrió, mostrando sus 5 dientes torcidos. No eres un noble. Solo un chico que encontró una armadura en un cadáver y la embelleció. Debió de estar cerca, porque Steve vio como los hombros del caballero errante se tensaban bajo la cota de malla. Bien, dijo sin cambiar de tono. El jefe alardeó. Hay que madrugar para pasarme, hijo. Iré a buscar los cadáveres y los entregaré en la puerta de tu casa, para que puedas comprobarlo tú mismo, dijo. Lo que hagas con ellos después es cosa tuya. Se dieron la vuelta para alejarse y se encontraron casi cara a cara con Steve. El jefe protestaba a sus espaldas, pero Steve los ignoró. ¿Puedo ayudar? Preguntó el caballero. El cabello castaño les caía desordenado sobre las orejas, presionado por un casco ahora desaparecido, y sus ojos verdes lo observaban con severidad.
De hecho, quizá, dijo Steve, con una idea en la cabeza. Escuché su conversación y pensé que podríamos ayudarnos mutuamente. El hombre parpadeó, sin alterar su expresión. ¿Cómo? Tengo un caballo y una carreta, dijo Steve, pero no conozco bien esta región. Podría ayudarte con tus cadáveres, y a cambio, tú nos ayudas a mí y a mis amigos a llegar a Arenal, si es que vas para allá. Un destello de interés apareció en sus ojos. Voy a Arenal, dijo. Había un tono refinado en su voz que Steve comenzaba a reconocer como propio de la nobleza, pero que desmentía la mala calidad de su armadura. Pero no estoy solo. Tengo un escudero, podrías llamarlo. ¿Entonces eres un caballero errante? Preguntó Steve. No, dijo, negando bruscamente con la cabeza. Pero algún día espero serlo. No veo ningún problema, dijo Steve. ¿Qué le pasa a ese tipo? Asintió con la cabeza hacia el anciano jefe que se había retirado, refunfuñando para sí. Me prometió plata por expulsar a los bandidos que atacaban a los viajeros, dijo. Lo hice, y ahora se niega a pagar. Qué mal de su parte, dijo Steve. El hombre gruñó, un sonido de frustración que casi pareció escapárseles contra su voluntad. Tosió. Sí. Toby y yo necesitábamos la moneda solo para llegar a Arenal, y ni hablar de participar. ¿Qué tenías en la mira? Preguntó Steve. Se giró para regresar a los caballos y el carro, invitando en silencio al hombre a unirse a él. La justa, admitió. Soy bueno con la espada y decente con la aguja, pero con la lanza es donde se gana dinero. Yo también estoy a favor de la lucha cuerpo a cuerpo, dijo Steve. Nunca he participado en una justa, así que tendré que conformarme con los 15.000. El hombre sonrió ante lo que interpretaron como una broma. ¿Podría darme el gusto de conocer su nombre? La pregunta fue practicada, añadiendo un punto en la mente de Steve a la columna de podría ser un noble. Aún no estaba seguro de anunciar su nobleza a todo el mundo, pero este guerrero podría acabar viajando con ellos durante unas semanas, y tal vez más. Steve Rogers, de la Tierra de América, dijo Steve. Ante la mirada perpleja del hombre, añadió. Sus costas están lejos de aquí. Ah. Soy Kedri, un mercenario, dijo, y la palabra casi pareció dolerle. Espero cambiar eso en Arenal. ¿Podrás unirte a las listas? Preguntó Steve. He oído algo sobre que tienen un límite de participantes. No lo sé, pero si no voy, no iré jamás, dijo Kedri. Y como dijiste, siempre puedo unirme a la refriega y ganar los 15.000 que están ahí. Steve sonrió. Ese es el espíritu, dijo. ¿Dónde enterraron estos cuerpos? ¿Cuerpos? ¿Mataste a alguien mientras estábamos fuera? Robin y Naeris habían regresado, y el niño estaba mirando entre Steve y Kedri, esperando una respuesta. Todavía no, dijo Steve. Ha sido un día tranquilo. Kedri, les presento a Naeris Butters y Robin Longstride, mis compañeros. Chicos, les presento a Kedri, un mercenario que podría guiarnos a Arenal. Kedri hizo una leve reverencia, Naeris imitó una reverencia con sus pantalones y Robin saludó. Enterré a los bandidos a unas 2 horas de viaje hacia el norte, justo al lado del camino, dijo Kedri. ¿Por qué necesitamos cadáveres de bandidos? Preguntó Robin frunciendo el ceño. Kedri aceptó un trabajo, pero Steve fue interrumpido por un frenesí de cascos que se acercaban por la calle. Se giró justo a tiempo para ver a 3 caballos detenerse frente a él, casi sincronizados. 2 de los caballos no tenían jinete, y en el tercero iba un niño, vestido con lana tosca. ¿Y bien? Preguntó el niño. ¿Te engañó el muy cabrón o qué? Toby, dijo Kedri con voz severa. ¿Qué te he dicho sobre las palabrotas? No era una pregunta. El chico, Toby, respondió de todos modos. No, dijo, sin inmutarse. Su cabello rubio casi violento parecía cortado con un cuchillo, y tenía ojos azules. ¿Y qué? ¿Lo hizo? Kedri suspiró. Lo está intentando. Te lo dije, dijo Toby. Debiste haber hecho lo que te dije y haberle dado un coscorrón, Tobias. La voz de Kedri exigía obediencia y el chico guardó silencio al instante. Toby. No podemos apuñalar a cualquiera que creamos que podría intentar engañarnos, explicó, ahora con más suavidad. Steve notó que tenía una voz muy dulce. Aunque a menudo lo intenten, concluyó con ironía. Toby refunfuñó, pero aceptó sus palabras. ¿Quiénes son estos entonces? Este es Toby, mi protegido, dijo Kedri, en un tono que denotaba un largo sufrimiento. Toby, estos son Steve Rogers, Naeris Butters y Robin Longstride, dijo.
Steve ofreció su carreta para ayudarnos a traer los cadáveres de los bandidos como prueba. Pero eso me llevará casi todo el día, se quejó Toby. Señaló a Steve. Parece un noble. ¿Por qué no le dice a ese cabrón que te pague? No es un chico tímido, ¿verdad? Dijo Naeris. Parecía divertida. Lo rescaté de los clanes de las montañas en el valle, dijo Kedri. Eso fue lo fácil. No tenemos muchos días libres, dijo Robin. Recoger los cuerpos y traerlos de vuelta nos llevará el resto del día, sobre todo si necesitamos el carro para llevarlos. Steve se cruzó de brazos, pensativo. No tenemos muchos de sobra, dijo Steve, pero los tenemos. Gracias, dijo Kedri. Últimamente, nuestros fondos han estado escasos. Steve es generoso, dijo Naeris. Miraba a Kedri con expresión complicada. A veces, demasiado. Sí, dijo Robin desde donde acariciaba el cuello de uno de los caballos de Kedri. Lleva meses aguantando a Naeris. Naeris miró al niño con los ojos entrecerrados, pero él solo respondió con una sonrisa pícara. ¿Y a quién le tocaba cocinar esta noche? Preguntó con fingida recato. La sonrisa de Robin se desvaneció, pero insistió. ¿El mejor cocinero? Kedri parecía contento de observar el ir y venir, con la misma expresión tranquila en su rostro, pero Steve volvió a encarrilar las cosas con la mirada puesta en el sol de la tarde. ¿Cómo queremos hacer esto? Preguntó. Kedri tiene que irse, y necesitamos una manera de traer los cuerpos de vuelta. Podríamos cargarlos todos en el carrito, pero eso significaría vaciarlo primero, dijo Robin. O podríamos echarlos sobre los lomos de los caballos, sugirió Naeris. Entre los dos tenían 5 caballos, pero Kedri al menos necesitaría montar uno para mostrarles el camino, aunque Steve no necesitara uno para seguirles el paso. Kedri y yo iremos, y llevaremos los caballos, decidió Steve. Miró al mercenario. ¿No te importa? 5 cuerpos entre 3 caballos podrían ser demasiado, dijo Kedri, pero es mejor que 5 entre 2, y estaré contento por la ayuda. Yo también voy, dijo Toby con terquedad, aunque parecía saber que era un gesto inútil. Puedo ir detrás de ti. Te quedarás aquí con Naeris y Robin, dijo Kedri, titubeando un poco, como si hubiera estado a punto de decir algo más. Con tu mejor comportamiento, añadió con severidad. Toby se quejó, pero parecía que más que nada era para aparentar. Rápidamente, Steve y Kedri reunieron el equipo necesario y reorganizaron la carga de los caballos según fuera necesario. Robin intentó ayudar a Kedri a bajar las alforjas de uno de los caballos, pero lo convencieron de no hacerlo cuando el caballo mordió con los dientes, casi atrapándole una oreja. Está bien, cálmate ahora, le dijo Robin al caballo. Red Bloom no es el caballo más amigable, dijo Kedri. El caballo relinchó, malhumorado, en señal de acuerdo. Solo nos deja a Toby y a mí acercarnos. Lo tendré en cuenta, dijo Robin, aceptando la alforja y llevándola al carro. Toby lo observaba con recelo, incluso mientras le susurraba algo a los caballos. Steve consideró ponerse el traje, pero decidió no hacerlo. No iba a entrar en combate, y si se metían en problemas, para eso estaba su escudo. Lo sacó del carro, se lo ajustó bien y estaba listo. Se giró justo a tiempo para ver a Kedri sacar lo que creía una lanza de la funda de uno de los caballos más aguerridos, pero era diferente. La hoja era curva y considerablemente más grande que la típica punta de lanza. ¿Es una aguja? Preguntó Steve. Nunca había visto una. Sí, respondió Kedri. El buen acero y las buenas espadas son caros. Además, mis padres me enseñaron a usar esto. ¿Tus padres? Preguntó Steve, interesado. ¿Tu madre y tu padre? Despertó su interés. Hasta entonces no había visto mujeres guerreras en Poniente. Pasaron un tiempo en Yitio antes de que yo naciera, Kedri no respondió. Tomó la espada en una mano, manteniéndola extendida sin vacilar. Allí se espera que las mujeres se defiendan. Steve asintió con aprobación. Al menos un país parecía tener la cabeza bien puesta. Bueno, ¿listos para irnos? Kedri montó a Red Bloom con un movimiento fluido, fruto de años de práctica. Listo cuando tú lo estés. Steve se montó en Fury, saludando con la cabeza a Naeris y Robin. Intenten mantener al chico ocupado, dijo. No quiero volver y encontrarme con que el jefe ha tenido un accidente. Toby gruñó, pero nadie pudo decir si estaba dirigido a Steve o al jefe. Nos vemos en unas horas, dijo Naeris. ¿Vamos a pasar la noche en la aldea o avanzaremos lo que podamos después de tu regreso?
Si regresamos a tiempo, partiremos antes del anochecer, dijo Steve. No tiene sentido desperdiciar la luz del día si la tenemos. Nos prepararemos para tu regreso entonces, dijo Maelis. Sin perder el tiempo, Steve rozó los costados de Fury con los talones y partieron, con Kedri y Red Bloom justo detrás. El jefe los miró con el ceño fruncido mientras se alejaban de la aldea. Galopaban a buen ritmo hacia el norte, y Steve apreció la velocidad. No había tenido la oportunidad de soltar a Fury desde que lo adquirió, y el corcel estaba ansioso por lucirse. Quienquiera que lo hubiera poseído antes de perderlo ante la hermandad Kingsword tenía buen ojo para los caballos. A Red Bloom no le costaba seguirle el paso, a pesar de su mayor tamaño. Era una bestia robusta, aparentemente hecha para la guerra, y su mal carácter le recordaba a Steve al coronel Phillips. Swiftstride y los otros dos caballos de Kedri lo seguían obedientemente, algo que a Steve le pareció un poco extraño, pero él no sabía mucho de caballos, así que le restó importancia. El tiempo pareció extenderse a medida que se adaptaban a un ritmo pausado que consumía los kilómetros bajo sus pies, como siempre ocurría al viajar hacia un destino desconocido. El silbato de Kedri sorprendió a Steve 1 hora y media después, al doblar una curva del camino. Habían llegado. Era un buen lugar para una emboscada. La curva y algunos árboles cercanos ofrecían refugio a cualquiera que quisiera acechar a viajeros desprevenidos, y una elevación del terreno al otro lado les dificultaba la huida por allí. Steve se apartó de Fury y le acarició el cuello mientras miraba a su alrededor. ¿Aquí es donde los enterraron?, preguntó. Por lo que parecía, también lucharon contra ellos. Podía ver la tierra removida por huellas de cascos y salpicaduras de sangre aquí y allá, así como lo que podrían haber sido los restos destrozados de una lanza. Justo en la línea de árboles, dijo Kedri. Desmontó y revisó su montura antes de guiar a los 4 caballos hacia los árboles. Steve lo siguió. ¿Cómo los encontraste? Mientras caminaban, una masa de cicatrices en los flancos de Red Bloom le llamó la atención, cerca de donde un jinete tocaba para espolear a un caballo. Las heridas eran antiguas, y notó que Kedri no llevaba espuelas. Acepté el trabajo ayer y me aseguré de que todo el pueblo supiera que me dirigiría hacia aquí. Me estaban esperando, dijo Kedri. Qué listo, dijo Steve. Se quitó el escudo del brazo y lo metió en una de las alforjas de Fury. Fue un riesgo que valió la pena, dijo Kedri, encogiéndose de hombros. Aquí estamos. Las tumbas no eran muy profundas, y se había amontonado tierra sobre ellas. 5, todas en fila. Los 2 vivos permanecieron uno junto al otro y las observaron durante un largo rato. 5 montones de tierra era todo lo que quedaba de estas personas que habían nacido, sido amadas, crecieron y tomaron las decisiones equivocadas. 5 contra 1 no es algo despreciable, dijo Steve, mirando a Kedri. Sobre todo con una armadura como esa. Trabajas con lo que tienes, dijo el hombre. Su tono era casi melancólico. Steve recordó sus primeros días, confiando en un cuerpo que parecía traicionarlo a cada paso. ¿Sé a qué te refieres? La mirada de Kedri se posó en él. ¿Entonces no eres un noble? Desde luego, no eres del pueblo llano. Nací común, pero gané estatus gracias a mis logros, dijo Steve. Como un caballero terrateniente, que recibe un título por grandes hazañas o servicios, dijo Kedri. Creo que sí, dijo Steve. Las cosas en casa eran muy diferentes a las de aquí. Interesante, dijo Kedri, pero no hizo más comentarios. Bueno, dijo Steve, tomando la pala que habían traído. Acabemos con esto. Steve empezó a cavar con cuidado, y Kedri preparó una cuerda que habían traído. No era un trabajo agradable, pero era lo que habían venido a hacer. A medida que desenterraban cada cadáver, lo apartaban y Steve pasaba al siguiente mientras Kedri lo preparaba para subirlo a un caballo, atando las extremidades para evitar que se agitaran y se movieran al cabalgar. El tercer cuerpo que desenterraron hizo que Steve se detuviera. Vaya herida, dijo mientras miraba el enorme agujero en el pecho del hombre. Lance, dijo Kedri, mirándolo. Fue el primero que maté aquí. Pensé que las lanzas eran caras, dijo Steve. No, si no necesitas una punta de metal y sabes cómo tallarlas tú mismo, respondió Kedri. ¿Es normal que un mercenario haga eso? Preguntó Steve. La boca de Kedri se curvó en algo que casi podría llamarse el inicio de una sonrisa. No. Uno de mis entrenadores insistió en que aprendiera. Steve respondió con un tarareo. Empezaba a tener la sensación de que Kedri era cuidadoso con sus palabras. Decidió dejarlo en paz.
Después de todo, solo se conocían hacía unas horas. Finalmente, los cuerpos fueron exhumados y estaban listos para ser colocados sobre los caballos. Se pusieron manos a la obra, ansiosos por irse. ¿Hay alguna razón por la que no querías simplemente cortarles la cabeza?, preguntó Steve. ¿Un tabú? No deseo profanar los cuerpos de los muertos, sin importar lo que hayan sido en vida, dijo Kedri. Parecían incómodos, pero su tono era firme, como si esperaran una discusión. Pero Steve asintió. Lo entiendo. No creo que muchos aquí lo entiendan. La vida aquí parece muy barata. Quizás para algunos sí, pero para mí no, dijo Kedri pensativo. El último cuerpo era todo lo que quedaba, uno atado a cada caballo libre y otro detrás de la silla de montar de Red Bloom. Fury seguía libre, pero podría ralentizarse al cargar con Steve y un cadáver. La solución obvia era colocar el cuerpo en uno de los caballos que ya cargaban con un cadáver, pero había otra opción. Steve respiró hondo, estirándose. Fury había tenido su oportunidad de correr, y ahora era su turno. Cargó el último cadáver sobre la silla y comenzó a atarlo. Kedri lo observaba con una mirada inquisitiva. Permaneció en silencio, pero su pregunta fue clara. Creo que volveré corriendo al pueblo, dijo Steve, para limpiar mis pulmones. Tenemos previsto regresar antes del anochecer, dijo Kedri. ¿Qué? ¿Crees que no puedes seguir el ritmo?, preguntó Steve. Una ceja se alzó en respuesta, pero Kedri no respondió verbalmente. En cambio, simplemente le murmuró algo a Red Bloom, y el corcel echó a trotar, convirtiéndose rápidamente en una carrera fácil. Los demás caballos lo siguieron sin una orden aparente, y Steve comenzó a marcar el ritmo. Durante los primeros 20 minutos, Steve mantuvo el ritmo con facilidad, y al final, Kedri empezó a mirarlo como si esperara un descanso. Los siguientes 20 minutos lo desengañaron, y los 20 siguientes lo miraron con algo cercano a la incredulidad. Durante todo ese tiempo, la respiración de Steve se mantuvo firme y profunda. Al comienzo de la segunda hora de viaje, se cansó de atrapar las gotas de barro de los cascos de los caballos y se apresuró a adelantarlos. A tu izquierda, dijo, sonriendo ante la bruma privada. Soltarse a la carrera estuvo bien, pero no fue suficiente. Arenal no podía llegar lo suficientemente rápido. Su regreso a la aldea, con los cadáveres a cuestas, no pasó desapercibido. La mirada penetrante de Steve vislumbró un destello rubio que regresaba a la aldea al instante. Sin duda Toby había ido a avisar a los demás. En un abrir y cerrar de ojos, estaban de vuelta en lo que parecía el centro de la aldea, con el jefe responsable de todo el recado observándolos desde su casa, mordiéndose una uña. Naeris y Robin esperaban en la carreta junto al centro del pueblo, con el niño subido encima, observando la escena. Toby salió de una calle lateral y se dirigió directamente a los caballos, hablándoles mientras los revisaba. Incluso dedicó un tiempo a Furia y zancada veloz, algo que los caballos parecieron agradecer. 5 bandidos, tal como te dije, gritó Kedri al jefe. Una pequeña multitud se estaba reuniendo, saliendo a ver a los forasteros que traían cadáveres a su aldea. Ahora me debes 50 ciervos de plata, como acordamos. No es así, podría ser cualquiera, dijo el jefe, todavía testarudo. Eran bandidos, dijo Kedri. Su voz era pétrea, al igual que su rostro. Si hiciste un acuerdo, dijo Steve, entonces debes cumplirlo. La mirada del jefe recorrió a Steve y luego a su caballo, antes de posarse en su escudo. Se desplomó. De acuerdo. Recibirás tu plata. Desapareció de nuevo en su casa. Steve miró a los aldeanos, agrupados en pequeños grupos a su alrededor, observando desde lejos. Parecían más interesados que nada, no molestos ni irritados. ¿Sabes por qué se opone tanto a pagar?, le preguntó a Kedri en voz baja. Kedri se encogió de hombros levemente. Supongo que no quiere desprenderse del dinero. No parece que no lo tenga en absoluto. Steve respondió con un pero siguió observando la aldea que los rodeaba. Más aldeanos se acercaban a observar, de uno en uno o de dos en dos, y su instinto le decía que había algo más. Bajemos los cuerpos. Sí, dijo Kedri. Espero que entierren a estos hombres con respeto, gritó a los aldeanos reunidos. Su voz se proyectaba casi tan bien como la de algunos sargentos con los que Steve se había topado. No los enterré para nada por mi propio bien. Hubo algunos comentarios susurrados de los observadores, pero no hubo desacuerdo. Steve y Kedri comenzaron a bajar los cuerpos de los caballos y los depositaron en el centro del pueblo. Hicieron todo lo posible por colocarlos en un lugar menos embarrado que el resto.
Mientras depositaban el último cuerpo, el jefe reapareció con una bolsa en la mano. Comenzó a lanzársela a Kedri, solo para quedarse paralizado al ver los cuerpos. Steve siguió su mirada y la vio fija en uno en particular. «¿Lo conocías, verdad?», dijo Steve en voz baja. La mirada del jefe se posó en él. Movió la boca en silencio y le arrojó la bolsa a Kedri. «Toma tu plata y lárgate de mi aldea», dijo. «No es que no quisieras pagar», dijo Kedri lentamente. «Es que te diste cuenta de quiénes eran». Steve miró al jefe con los ojos entrecerrados. «¿De dónde los reconoce?», preguntó, y sus palabras resonaron. «No, no lo hice», dijo el anciano rápidamente, con voz entrecortada. «No son de los nuestros». «¿Nunca pensabas que eran 4 por ser supervivientes o porque estabas involucrado?», preguntó Kedri con un tono sospechoso, casi paranoico. Steve miró del jefe a los cuerpos alineados ante él, buscando algún parecido familiar, pero no lo encontró. ¿Forman parte de un grupo más grande? Los aldeanos que observaban se habían acercado ahora, lo suficientemente cerca como para ver, oír y participar. «Ninguno de nuestra aldea atacaría a un noble», dijo el jefe, casi suplicando. «No son de por aquí, por favor, señor. Ese es el hijo del viejo molinero», anunció una voz, señalando un cadáver y sonando indignada. «¿Matan al hijo del molinero?». «Dijeron que estaban cazando bandidos». «Siempre supe que era un tipo despreciable». «Nos están matando y nos llaman bandidos». Los gritos provenían de todas partes, mezclados y confusos. Steve se dio cuenta de repente de lo rodeados que estaban y de la posibilidad de que la situación se pusiera fea. Su escudo estaba al alcance de la mano, pero esto no tenía por qué acabar en violencia. «¿Tienes por costumbre emboscar a los transeúntes?», bramó Steve, acallando al instante el creciente furor. «¿Quién dice conocer a estos hombres? Adelante y acéptalos». Muchos se acobardaron y el jefe retrocedió. Ese es el hijo del molinero, mi señor», dijo un hombre adelantándose. «Murió a principios del invierno, el molinero. Pero no sabemos el resto». «Y lo mataron tras emboscar a un viajero en el camino», dijo Steve con voz alta y clara. «¿Debemos creer que este pueblo no lo sabía?». «No», gritó el jefe, recuperando la voz. «Nadie lo sabía. Lleva meses viviendo lejos. Ninguno de nosotros tuvo nada que ver. Sin embargo, sabías algo y te negaste a pagar lo acordado», dijo Kedri. «Lo sabías. Fue una condena». «Solo la víspera, lo juro, mi señor», dijo el cacique con desesperación. «Cuando se escapó del pueblo, y el molinero era hijo de mi primo, no pude pagarlo, simplemente no pude». Steve se dio cuenta de que el hijo del molinero estaba trabajando con los bandidos, ayudándolos a elegir a sus objetivos. Fue él quien les informó que Kedri iba de camino a cobrar la recompensa por ellos, y que sabían que lo estaban emboscando. 4 bandidos y su vigía, pero eso era todo. Steve miró a la multitud, ya sin riesgo de convertirse en una turba. Sus palabras sonaban a una terrible verdad, pero ¿podría aceptarlas? Probablemente ni siquiera estarían al tanto de los detalles sobre los bandidos si el hijo del molinero era el único miembro local. Steve se dio cuenta de que tendría que conformarse de todas formas. Incluso si hubiera más colaboradores ante él, este no era su hogar, donde tenía la autoridad, real y reconocida, para impartir justicia y hacer cumplir la ley. Tendría que confiar en su instinto, creerles al pie de la letra y seguir adelante. Observó los rostros de quienes lo rodeaban. Tenían la cabeza gacha y nadie lo miraba a los ojos. No les enojaba que uno de los suyos hubiera muerto, ni les avergonzaba que fuera un bandido. Temían que los culparan por sus actos. Temían que se desquitara con la aldea por ser noble. Miró al jefe. El anciano lo observaba como un hombre que se está ahogando observa a alguien a punto de lanzarle un salvavidas. «No puedo hablar por Kedri», comenzó Steve, moderando la voz, «pero no hay vergüenza en sentir apego por la familia, incluso si se desvían». Kedri le lanzó una mirada indescifrable, pero solo por un instante. «Sus decisiones fueron suyas», dijo. «No se las reprocharé a la aldea». Un suspiro de alivio pareció pasar a través de los edificios como una brisa, como si una espada descendente se hubiera levantado. «Deberíamos irnos», le dijo Steve a Kedri en voz baja. El hombre asintió, guardó el monedero que le habían dado y guió a su caballo hacia la carreta, con Toby casi a su sombra. Naeris y Robin esperaban tensos, y Steve notó que sus armas estaban a mano. Rápidamente, reorganizaron sus pertenencias en la carreta y prepararon los caballos.
Mientras la multitud seguía distraída con los 5 cadáveres y comentando lo sucedido, se marcharon, dejando atrás la aldea bajo el sol de la tarde. Para ser un lugar tan pequeño, sin duda tuvo sus sucesos. Acamparon a unas horas a caballo al norte de Brindlewood esa noche, aunque no tan lejos del punto donde Steve y Kedri habían recuperado los cuerpos. Al anochecer, eligieron un campo abierto para pasar la tarde, a cierta distancia del camino y sin ningún escondite donde pudieran acercarse sigilosamente. Ellos también quedarían expuestos, pero las nubes grises que se arremolinaban prometían poca visibilidad para quienes los buscaran. Mientras Steve y Naeris empezaban a sacar su lujosa tienda de campaña del carro, notó que la que Kedri estaba recuperando era algo más pequeña. Parecía más adecuada para 2 niños o un hombre que para un hombre y un niño. Robin y Toby habían ido a cazar algo para añadir a la cena, y Steve se acercó a Kedri. «Tenemos espacio en nuestra tienda», ofreció Steve. «Está diseñada para estar dividida en habitaciones separadas, así no molestarás». Kedri hizo una pausa. «Gracias, pero nuestra tienda servirá», dijo. «No es tan mala como parece, la verdad, y hay espacio suficiente para los 2 sacos de dormir». Steve observó la tienda. «Si tú lo dices». ¿Acaso juzgaba a un hombre por las comodidades de su hogar? ¿Se le había pegado Tony? Su tamaño es bueno para abrigarse, al menos, dijo Kedri. Steve volvió a centrarse en su tienda, aunque por su tamaño, casi podría llamarse un pabellón. Miró a Kedri. La armadura que llevaba era básica incluso a sus ojos, vieja y necesitaba un reemplazo. A pesar de ello, estaba meticulosamente mantenida, al igual que sus armas. Impresionado por su acento refinado, Steve apostaría a que aquel hombre era más de lo que parecía. Pero esa era una idea para otro momento, después de que hubieran puesto a punto la tienda. Kedri terminó la suya rápidamente y se unió a ellos en sus esfuerzos. Para cuando Robin y Toby regresaron con un par de conejos entre los dos, habían terminado. La cena transcurrió tranquila pero en compañía. La emoción del día hizo que el grupo recién ampliado se sintiera más cómodo entre sí de lo que se habría sentido de otra manera. Compartir la comida con Kedri y Toby también causó una buena impresión, pues ambos admitieron haber estirado sus finanzas como pudieron durante los últimos meses. El fuego ardía alegremente mientras conversaban y se conocían, y tal vez lo único que faltaba era una bebida para acompañarlo. «Tienes a tus caballos muy bien entrenados», dijo Steve, un rato después de que terminaron de comer y se ocuparon de sus platos. «Toby tiene un don», dijo Kedri con suavidad. «El clan de la montaña, ya sabes», dijo Toby. «Me temo que no», dijo Steve. «No soy de por aquí». Kedri y Toby intercambiaron miradas. Así son los miembros de los clanes de la montaña. «Buenos con los animales», dijo Toby. Si Steve tuviera una taza para beber, los miraría con recelo. De hecho, se conformó con mirarlos de reojo. Ese intercambio sonaba a práctica. Aún así, se habían conocido apenas hoy, y él ya había decidido no interrogarlos. Si decidían seguir juntos después de Arenal, podrían pensar en compartir secretos. No podía ser nada demasiado dramático. Quizás habían robado o ganado un caballo premiado. Quizás percibiendo la ligera incomodidad, Naeris intervino con un tono burlón. «Hacía tiempo que no compartíamos una fogata como esta, Steve», dijo. «Quizás sea hora de que nos honres una vez más». Robin, el tercero de un número desconocido de hijos, parecía tener buen oído para las burlas amistosas. «¿Qué es esto?», preguntó. Steve se dio cuenta de dónde iba y contuvo un gemido. «Steve tiene una voz maravillosa», dijo Naeris. Su rostro y su tono eran inocentes, pero sus ojos estaban llenos de picardía. «Me parece una idea genial», dijo Robin, entendiéndolo al instante. «Todavía no he tenido la alegría, y nuestros nuevos amigos tampoco». Sonreía. «¿Cantas, Lord Steve?», dijo Kedri con interés. «Mi abuela vio que tomaba clases de joven, pero no era un talento». Junto a él, Toby sonreía con suficiencia, tras haber comprendido al instante la verdad de la sugerencia. «¿Qué tal si cantas tú esta vez, Naeris, ya que fui yo la última vez?», dijo Steve. «O tú, Robin». «Podríamos turnarnos», dijo, no muy desesperado. «¿No quieres que cante?», dijo Robin con seriedad. «Solo conozco canciones tristes», afirmó Naeris. «No», dijo Toby, antes de que Steve terminara de volverse hacia él. Kedri simplemente lo observó. Sus ojos verdes no contenían nada más que una educada anticipación. Steve dejó escapar un gran suspiro. «Recuerda, tú lo pediste». Se aclaró la garganta.
Sublime gracia, qué dulce el sonido, eso salvó a un desgraciado como yo. Una vez estuve perdido, pero ahora me he encontrado, estaba ciego, pero ahora veo, esperaba que su traducción al instante le hiciera justicia. Quizás la próxima vez elegiría una canción con un poco menos de historia. Aún así, su público no parecía quejarse. Fueron los caballos los que les advirtieron, un relincho estridente que despertó a Steve de golpe. El caballo volvió a relinchar, no de dolor, sino casi como una advertencia, y Steve rodó fuera de su saco de dormir antes de pensarlo. Salió de la tienda acotada, aminorando el paso solo para recoger su escudo, y entonces salió. Detrás de él, Robin y Naeris se movían en sus propias habitaciones. El aire frío le puso la piel de gallina en el pecho desnudo. Todavía estaba oscuro afuera, la luna estaba oculta por las nubes, y no podía ver qué molestaba a los animales. Desde la tienda más pequeña junto a ellos, vio a Toby asomando la cabeza. «¿Qué Kedri sigue de guardia?», dijo el chico. Salió corriendo de la tienda con una túnica demasiado larga, rumbo a los caballos. Robin apareció detrás de Steve, parpadeando con los ojos legañosos y vestido solo con pantalones como Steve, con el arco en la mano. «¿Qué pasa?». Kedri emergió de la oscuridad, con sangre en su espada. «Problemas», dijo. Esos bandidos tenían amigos. Los caballos se calmaron, pero el silencio era de expectación. Steve cerró los ojos, aguzando el oído. La respiración de quienes estaban cerca, el arrastrar de los caballos y Toby tranquilizándolos y dándoles las gracias, Naeris tomando su espada corta y uniéndose a ellos afuera. Cualquier cosa que pudiera haber oído quedó sepultada por todo aquello. «Allí», dijo Robin, señalando hacia el camino que se encontraba a cierta distancia. Se veían antorchas y se encendían más. 6, 8, 11, 12. Se agruparon un momento y luego comenzaron a acercarse en grupo. El resplandor de las llamas era tan intenso que no se distinguían los detalles. «Deben haberme oído tratar con su explorador», dijo Kedri. Steve frunció el ceño, mientras Robin tiraba de la cuerda de su arco y Naeris reajustaba el agarre de su espada. ¿Era una finta, una distracción o simplemente una turba que confiaba en su número? Era hora de tomar una decisión y dar órdenes. «Cuidado con una emboscada», ordenó Steve. «Kedri, Naeris, vigilen nuestra retaguardia. Robin, disparen a cualquiera que intente atacarnos por un lado». Estuvo a punto de ordenarle a Toby que se preparara para huir con los caballos por su propia seguridad, pero los mantenía tranquilos, y se agruparon a su alrededor para protegerlo, ocultándolo de la vista. «Yo me encargaré de este grupo». Los demás asintieron, y Robin saltó a la carreta para intentar alcanzar la mayor altura posible. Steve alzó su escudo. Aún le sobraba un poco de peso, incluso después de las semanas que había tenido que acostumbrarse. Esperó a que los portadores de antorchas se acercaran y entonces echó a correr hacia ellos. Quizás habían acordado cargar al cruzar la mitad del campo, o quizás lo vieron, pero los bandidos lanzaron un grito salvaje y echaron a correr. La visión de Steve se redujo, y solo podía oír su aliento en los oídos. Estos hombres habían venido a matarlo a él y a los suyos, y por eso, morirían. Se abalanzó sobre ellos, con el escudo al frente, y 2 hombres murieron en un instante, degollados por el filo de su arma. Pero algo andaba mal. No se enfrentaba a 12 hombres, cada uno con una antorcha, sino a 6, cada uno con 2. Uno de ellos atacó, en realidad, se agitó, con sus antorchas, pero Steve ya los había atravesado y los había superado. Los bandidos se giraron, ahora entre él y el campamento. Más allá del resplandor de las llamas, pudo ver una figura con una asta que atacaba a 3 enemigos, mientras que quien debía ser Naeris luchaba contra 3 más. Uno de ellos cayó sin hacer ruido, con la cabeza echada hacia atrás de repente. Un caballo cargó hacia quien debía ser Kedri. Steve lo asimiló todo en un instante, arremetiendo con la bota contra un bandido que se giró hacia él y se acercó demasiado. Sintió que sus costillas se crujían bajo el golpe, y el hombre se desplomó con un grito. Quedaban 3. Podían arreglárselas solos. Él se encargaría de los 3 que quedaban y luego se uniría a ellos. Un bandido dejó caer una antorcha y atacó con un cuchillo largo, buscando el pecho desprotegido de Steve, solo para encontrar su brazo agarrado con fuerza. Steve giró, llevándose al hombre consigo por el brazo y lanzándolo contra otro bandido. Sintió el brazo crujir y dislocarse por la fuerza, y su objetivo cayó con él en un montón de extremidades. El último bandido lanzó un bramido y embistió desesperadamente, solo para que Steve le golpeara el puente de la nariz con el borde romo de su escudo.
Se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. Un grito llegó del campamento. Una voz de mujer. Steve echó a correr, cubriendo la distancia hasta la otra pelea en segundos. Kedri mantenía a raya a dos enemigos con su espada, antes de que Red Bloom saliera de la oscuridad y matara a uno de una sola patada en la cabeza. Naeris estaba siendo repelida por el enemigo que le quedaba, con un corte en el brazo que sostenía la espada, y el hombre procuraba mantenerla entre él y Robin. Su espada corta estaba teñida de sangre. Steve entró en la lucha con una violencia repentina y aplastante, agarrando al enemigo de Naeris por el cuello y sacudiéndolo hasta que se quebró, antes de tomar su espada y lanzarla contra el último enemigo de Kedri, clavándosela profundamente en la espalda. El bandido lanzó un grito desgarrador y tropezó, y Kedri le cortó la cabeza de un solo golpe. El silencio fue repentino, roto solo por los sonidos ahogados de dolor de Naeris mientras se agarraba el brazo. «Recuento, avisen», exigió Steve. Hubo un breve momento de vacilación antes de que comprendieran su orden. «Bien», dijo Kedri, sujetándose el costado. No había sangre, así que Steve la dejó a un lado por ahora. «Bien», dijo Robin desde el carro. Su voz sonaba tensa, pero parecía ileso. «Estoy vivo». La voz de Toby provenía de donde aún estaba rodeado por los caballos, salvo por Red Bloom, que pisoteaba a los bandidos caídos. No era agradable. «Naeris, ¿puedes mover los dedos?», preguntó Steve, acercándose a ella. Lentamente, la ayudó a sentarse. «Sí, creo que no es profundo», dijo, haciendo una mueca mientras se agarraba el brazo. Le di justo en la garganta, pero estaba demasiado abierta, y el otro empezó a divagar. «Oye, esta fue tu primera pelea de verdad, y lo hiciste bien», dijo Steve. «Estás vivo. Ganaste». Miró a su alrededor, observando su campamento. Estaba pisoteado por la pelea, pero sus tiendas estaban bien y no parecía faltar nada. Robin y Naeris probablemente acababan de matar a sus primeras tropas y Naeris estaba herido. «Kedri, ¿puedes revisar a los bandidos?», asintió y casi se arrancó una hombrera dañada en la pelea. Parecía haber evitado las heridas, pero había dado su último aliento para hacerlo. Desapareció en la oscuridad, hacia donde las antorchas de los enemigos de Steve se consumían en la tierra. Red Bloom había confirmado las muertes de quienes se habían colado en el campamento. «Robin, entre nuestras provisiones hay mermelada, esa dulce conserva de fruta», dijo Steve. «Puedes traerla, junto con un cuchillo, una cuchara, unas vendas del botiquín y un odre de agua». «Bien», dijo Robin, apartando la mirada del bandido que yacía en el suelo con una flecha clavada en el ojo. «Toby, necesito que avives el fuego y luego consigas una olla limpia y la pongas sobre las brasas», gritó Steve, sumido en la calma constante del triaje posterior a la batalla. Tomó la espada corta de Naeris, la dejó en el suelo y le examinó el brazo. No era una herida superficial, pero sin duda podría haber sido peor. «¿Qué se siente tener tu primera cicatriz de batalla?», preguntó Steve, sonriendo. «Mi primera vez», preguntó Naeris, un poco ahogado. «¿Quieres decir que esto volverá a suceder?». «Bueno, quizás si sigues yendo a la batalla con tu traje de etiqueta», dijo Steve. «Te sugeriría una armadura, pero qué sé yo». «Porque tú con tus pantalones es una gran mejora», dijo Naeris, y soltó una carcajada. «Cómprame un conjunto después de que ganes 15.000 dragones de oro», dijo. «Claro, mi grito para todos», dijo Steve. Robin regresó, con aspecto más tranquilo tras tener algo en que concentrarse. «Toma», dijo, extendiendo un frasco de mermelada, las vendas y el odre. Steve tomó el frasco y las vendas. «Toma el agua y ponla a hervir en el fuego», le indicó, antes de inspeccionarlo de cerca. «Primero, prueba un poco de mermelada». Le entregó la cuchara al niño. Mecánicamente, Robin tomó una cucharada de mermelada y se la tragó. El sabor dulce pareció aliviarlo, y Steve se limpió la cuchara en los pantalones antes de ofrecérsela a Naeris. «Come un poco», dijo. «Te sentirás mejor». Naeris comió y recuperó el color. «¿Qué tan mal está?». «Me he afeitado peor», dijo Steve. «Lo limpiaremos, lo vendaremos y podrás volver a entrenar para Arenal». «Claro, claro», dijo Naeris, como para convencerse a sí misma. «Dijiste que querías aventura y ya venciste a tus primeros bandidos», dijo Steve. «¿Qué se siente?». «Oh, genial», dijo. «Despiértenlos y lo repetimos». Steve siguió distrayendo a Naeris mientras inspeccionaba la herida y esperaba a que el agua hirviera.
Toby y Robin estaban concentrados en su tarea, distrayéndose mientras preparaban el agua hirviendo, y Kedri pudo arreglárselas solo. Enseguida, los preparativos estuvieron listos y Steve empezó a limpiar la herida. Naeris siseó de dolor, pero lo soportó mejor que algunos soldados que había conocido, y empezó a vendarle el brazo. Kedri regresó. 5 cadáveres, informó. Mierda, pensó Steve, pero se lo guardó para sí. Luché contra 6, dijo en voz alta. Solo derribé a 1, debe haber huido. No lo encontraremos aquí, dijo Kedri, señalando la luz del amanecer. No importa, dijo Steve. ¿Estás herido? Magullado, dijo Kedri, negando con la cabeza. Aunque mi armadura está en las últimas. Parecía frustrado. Steve consideró al mercenario. Era cierto que los bandidos probablemente solo habían atacado su campamento porque se habían unido a Kedri, pero podrían haber sido emboscados con la misma facilidad si lo hubieran ignorado, y si los hubieran atacado en la noche así sin el mercenario ni su protegido, podría haberle sido mal a Naeris y Robin. Después de esta noche, estaba considerando ofrecer algo más que un simple guía a Renal. Oye, Kedri, dijo Steve. ¿Quieres un lugar en mi séquito? Seguida sentada frente a él, Naeris gimió, y no era por el dolor de su herida. Kedri ladeó la cabeza. Disculpe. Así lo llaman, ¿verdad? ¿Mi séquito? Preguntó Steve. Te pago un sueldo y me acompañas en mis aventuras. Nos acabamos de conocer, Lord Steve, dijo Kedri. No creo, dice que sí. Gritó Toby desde el fuego. ¿Cuánto nos vas a pagar? Toby. Dijo Kedri, con voz helada. 4 lunas de plata al mes para Kedri y 3 para ti, Toby. Preguntó Steve, casi preguntó. Toby se atragantó. ¿Qué te parece, Naeris? Tú eres quien manda. Naeris murmuró algo para sí misma. No sonó halagador. Antes que nada, ahora me pagarás 6 lunas al mes, y después de esta noche Robin ha demostrado que vale 4 lunas al mes. Toby es joven, pero vi cómo controlaba los caballos esta noche y vale 3 lunas al mes fácilmente. Kedri, pagarás 5 lunas al mes, dijo, y la tarea pareció tranquilizarla. Suena razonable, coincidió Steve con facilidad. Los ojos de Kedri se abrieron un poco y la mandíbula de Toby se aflojó antes de cerrarla con un clic. Y los equiparéis con armas, armaduras y ropa nuevas en Arenal, añadió Naeris. ¿Cuánto costará eso? Preguntó Steve. No más de 20 dragones dorados, dijo Naeris. Steve asintió y miró a sus 2 posibles nuevos camaradas. Entiendo si necesitan tiempo para pensarlo, dijo. Lo hará, dijo Toby. Se acercó a darle un codazo a Kedri. Díselo. Acepto humildemente su amable oferta, dijo Kedri, como si lo repitiera de memoria. Naeris sonrió. Excelente, dijo, antes de dejar de sonreír. Ahora, si no te importa, tengo hambre y dolor. Hizo ademán de levantarse, como si fuera a buscar comida. Volverás a tu cama y descansarás mientras preparamos la comida, dijo Steve, cargándola como una princesa. 2 manchas de color aparecieron en sus mejillas, y lo miró de arriba abajo y por encima de la nariz al mismo tiempo. Intentó disimular su enfado, pero Steve lo sabía. Mientras la llevaba de vuelta a la cama, el sol empezó a asomar por el horizonte. Era un nuevo día y estaban cada vez más cerca de Arenal y de las riquezas que les aguardaban. Por ahora, sin embargo, tenía preocupaciones más apremiantes. Salió de la tienda y analizó la situación. Kedri vigilaba los cadáveres de los bandidos, y Robin lo ayudaba con inquietud. Sus ojos estaban fijos en el cuerpo con la flecha clavada en el cuello y la sangre que cubría su frente. Toby estaba más preocupado por los caballos, concentrándose en los cascos ensangrentados de Red Blonde que en los cuerpos. Robin, dijo Steve. Necesito que prepares la comida. Saca lo bueno. Toby, cuando hayas cuidado de los caballos, ayúdalo, por favor. Kedri y yo limpiaremos el campamento. Con palabras y acciones, tomó las piernas del cadáver que Robin ayudaba a cargar, y el chico soltó la carga. Lávate las manos primero, añadió Steve mientras Robin se alejaba rápidamente. Los 2 guerreros sacaron rápidamente los cadáveres del campamento y los llevaron al campo para que se unieran al resto. En el último viaje, Kedri trajo una pala y la usó para mantener la cabeza casi aplastada, cortesía de Red Bloom, intacta, mientras Steve cargaba al bandido. Colocaron el cadáver junto a sus compañeros, y Steve los observó durante un largo rato. 12 cadáveres y un superviviente huyeron en la noche, ¿y para qué? ¿Avaricia? ¿Venganza?
Que tu padre te perdone, y que el extraño te tome bajo su cuidado, dijo Kedri en voz baja. ¿Orando por tus enemigos?, preguntó Steve. Alguien debe hacerlo, dijo Kedri. Aunque tuviera motivos. ¿Crees que estaban con los bandidos con los que trataste ayer? Es la única solución, dijo Kedri. No tengo nada en contra de la gente común. Y definitivamente eran campesinos, notó Steve. Ropa pobre, armas marcadas por su mala calidad o antigüedad, sin armadura a la vista. Bueno, al menos no te los topaste con todos a la vez, dijo. Una mueca de dolor cruzó el rostro de Kedri. Debo disculparme por haberlos traído sobre nosotros, dijo. Ni lo menciones, dijo Steve. De verdad, ni lo menciones. Es mejor que nos ataquen a nosotros que a alguien que no puede defenderse. Kedri suspiró, pero no dijo nada. Rompió la tierra blanda con la pala y empezó a cavar. Después de un tiempo, se cambió con Steve, y pronto tuvieron una tumba lo suficientemente grande como para poner los cadáveres uno al lado del otro. ¿Toby ya ha combatido antes?, preguntó Steve mientras colocaban con cuidado a los bandidos en la tumba. Sí, dijo Kedri. Los miembros del clan de la montaña no dan mucha importancia a la infancia, y él ya ha matado hombres antes. No puede tener más de 12 años, dijo Steve con ira en el pecho. Kedri hizo una mueca. Poniente no es amable. Le he impedido luchar siempre que he podido, pero, al menos no tuvo que tomar un arma anoche, dijo Steve. Sí, al menos eso es lo que hay, dijo Kedri. No llevaba una vida muy agradable antes de que lo rescatara, pero es un buen chico. Bajaron otro cuerpo, ignorando la materia cerebral que se escapaba de su cráneo aplastado. Ya lo he visto, dijo Steve. Se preocupa por ti como una gallina. Kedri gimió. Tiene buenas intenciones, pero a veces, negó con la cabeza. Conozco a ese tipo, dijo Steve, recordando a Bucky molestándolo después de otra pelea en un callejón lateral que un hombre generoso habría dicho que había perdido. Kedri hizo una pausa antes de hablar. Si pudieras evitar nombrarlo como hijo del clan de la montaña, ya que vamos a viajar juntos, ¿no será obvio?, preguntó Steve. Toby tenía unas apariencias bastante peculiares. No, dijo Kedri, negando con la cabeza. Toby no se parece en nada a los hombres del clan. Sospecho que le robaron a su madre. ¿Robado?, preguntó Steve. A los miembros de los clanes del valle les gusta robar mujeres para llevárselas a sus montañas y darles hijos, dijo Kedri, con los labios apretados en una fina línea. Steve frunció el ceño. ¿Y nadie intenta rescatarlos? Las montañas son traicioneras, y los clanes las conocen bien, dijo Kedri. El último cuerpo fue entregado, y él comenzó a cubrirlos con tierra. Y a las mujeres raptadas a menudo se las considera consentidas. Steve apretó el puño, controlando su ira. En mi tierra natal, se interrumpió. Poniente era una tierra diferente, y no era propio de él tratar con condescendencia a la gente que vivía allí como si fuera alguien superior. Eso no está bien. Así son las cosas, dijo Kedri. Hasta que alguien las cambie. Steve se mordió la lengua, aun cuando comprendía cada vez más lo que significaba vivir en una sociedad medieval. La justicia no era para todos, y la fuerza era la norma la mayoría de las veces. Quizás alguien debería, dijo en cambio. Kedri gruñó, pero siguió paleando tierra de tumba. Steve lo dejó con sus pensamientos, incluso mientras consideraba lo que significaría para él quedarse atrapado en estas tierras por tanto tiempo. Quizás solo fuera un hombre, pero cuando ese hombre era el Capitán América, el sol ya había salido por completo en el horizonte cuando cubrieron las tumbas y regresaron al campamento. Steve vio a Robin concentrado en la hornilla que había puesto sobre el fuego. El aire olía a tocino. El desayuno fue rápido. El grupo ignoró las manchas de sangre que había alrededor del campamento y estaba ansioso por seguir adelante. Naeris se sobrepuso a la conmoción de la pelea y salió de la tienda a comer, empecinada en comer con su único brazo sano. Su actitud dejaba claro que cualquiera que se ofreciera a cortarle el tocino se arriesgaría a ser devorado. Tras terminar de comer, comenzaron a desmontar el campamento sin necesidad de más discusiones, y enseguida cargaron el carro y estaban listos para partir. Steve observó cómo Naeris intentaba torpemente montar su caballo sin usar el brazo herido. Quizás te convenga conducir el carro, al menos durante los próximos días, dijo. No podré controlar las mulas, dijo Naeris brevemente. Steve recorrió con la mirada la fiesta, pensativo. Toby, dijo. ¿Sabes conducir un carro? Puedo hacer cualquier cosa, como si fuera un caballo, dijo Toby sin rastro de jactancia.
A un lado, Kedri se aclaró la garganta sin mirar hacia arriba mientras veía a Red Bloom. Quiero decir que sí, mi señor, puedo conducir el carro, dijo Toby. Llámame Steve, y aquí Steve suspiró, Lord America si estamos tratando con otros nobles. Lo sabía, murmuró Toby para sí mismo. ¿Te importa si Robin monta a Swiftstride? Preguntó Steve en voz baja. Está bien, dijo Naeris. Siempre y cuando lo trate bien. Seguro que sí, dijo Steve. Robin. Hoy estás en Swiftstride. Nunca he montado a caballo antes, dijo Robin, alejándose del carro. Hay que empezar por algún sitio, dijo Steve. Aquí. Sujeta la silla así, pon el pie en el estribo aquí y. Robin no lo logró en su primer intento, pero sí en el segundo, y se sentó en la silla como un político en un banco, moviéndose con cada movimiento del caballo. ¿Todos listos? Preguntó Steve. Recibió respuestas con distinta confianza. Vámonos entonces. Partió, abriendo camino de regreso al camino, con Robin a su lado. Los dos caballos sueltos seguían obedientemente la carreta y Kedri cerraba la marcha, con su espada a mano en una funda diseñada para ello. Mientras cabalgaban, el sol ascendía en el cielo, acercándose lentamente a la media mañana. Steve empujó a Fury hacia adelante, alejándolo un poco del carro, seguido por Zancada veloz, brindándose a sí mismo y a Robin un poco de privacidad. ¿Alguna vez has estado en una pelea? Le preguntó al chico. Una vez le saqué varios dientes al hijo del carnicero, dijo Robin. Me dejó los ojos morados. Pero nunca has disparado una flecha con ira antes, dijo Steve. Robin negó con la cabeza. No, no así. Es la primera vez que matas a un hombre, dijo Steve. Era un bandido, dijo Robin, presa del impulso de justificarse. No alguien que no lo mereciera. A pesar de sus palabras, su rostro delataba una historia que lo abrumaba. No hay nada malo en arrepentirse de haberle quitado la vida a un hombre, dijo Steve. No me arrepiento, dijo Robin. Pero, yo era mayor que tú, por mi culpa, dijo Steve. Recordó la fábrica de la que había rescatado a Bucky y a todos los demás. Ya estaba acostumbrado a su nueva fuerza, pero la pelea le había demostrado lo frágiles que eran todos los demás para él. Después de la pelea, cuando todo terminó, vomité. ¿En serio? Preguntó Robin, mirándolo fijamente. ¿Tú? Quitar una vida no es cosa fácil, dijo Steve. Pero lo hiciste por las razones correctas, y eso es lo que importa. Todavía siento, no sé, dijo Robin. Como si le hubiera disparado en la pierna o algo así. Podría haberlo hecho, lo habría hecho, dijo Steve. Actuaste sin dudarlo. Pararse a pensar en la batalla solo te costará la vida. Robin asintió lentamente. Lo hiciste bien hoy, Robin, dijo Steve. Sé que las cosas se hacen de forma diferente aquí que en mi tierra, pero te defendiste a ti mismo y a los tuyos, y eso es prácticamente todo lo que puedes pedirte. Un amigo mío fue atacado con su padre una vez durante un viaje y mató a uno de ellos, dijo Robin. Su padre y sus tíos lo emborracharon y luego lo llevaron a un burdel. Dijeron que era un hombre. No tiene nada de malo arrepentirse de haberle quitado la vida a un hombre, repitió Steve. Puedes celebrar que sobreviviste y que tus amigos lo lograron. Lo que no deberías hacer es alegrarte de haber matado. ¿No deberíamos celebrar la muerte de los malvados? Preguntó Robin. Los septones dicen que hay una diferencia entre alegrarse de que el mal no pueda dañar a otro y alegrarse de haber matado, lo interrumpió Steve. El rostro de Thor tras decapitar a Thanos cruzó su mente. Pensó en los hombres que mató en la guerra y en los agentes de Hydra después. Probablemente salvaste la vida de Naeris, ¿sabes? Siéntete orgulloso de ello. Sí. Robin se enderezó, animado por el pensamiento. Piénsalo, pero no dejes que te consuma, dijo Steve. Si quieres, podemos hablar más tarde. Sí, gracias, Steve, dijo Robin. Cuando quieras, dijo Steve. Si quieres, podemos invitarte a una copa en Arenal, pero si quieres encontrar un burdel, me temo que estás sola. Las puntas de las orejas de Robin se pusieron rojas. Eso es, yo nunca, vio la sonrisa burlona de Steve y bajó la cabeza. Steve se rió y le dio un codazo a Fury para que trotara. El chico estaría bien. El camino real no está exento de peligros, pero Steve y su compañía los han superado. Han encontrado nuevos compañeros y forjado nuevos lazos. Son frágiles y aún están por probar, pero los comienzos son modestos y aún pueden conducir a grandes cosas. Arenal aguarda, y Lord America no se quedará atrás.
Bueno, hasta aquí el capítulo y espero que les haya gustado. Compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.